Bien, seguimos explorando y descubriendo este fantástico mundo de la electrónica, y recordar que estábamos viendo los diodos, pero previamente a los diodos existían las válvulas de vacío, que es lo que os estaba presentando, que no es porque ahora tengan un uso masivo, ahora es una cosa casi marginal, pero es un poco el precedente. Y bueno, así vamos teniendo también un poco de cultura tecnológica y haciendo un poco historia y viendo lo que hubo antes y viendo cómo hemos llegado hasta ahora y cómo se desarrollan las cosas y qué evolución hemos tenido. Aquí tenemos una imagen de unas válvulas de vacío y ves que son unos cacharrones de tamaño importante. ¿Ves? Esto sería la placa, por dentro estaría el filamento. Bueno, pues esto es metálico. Tenemos aquí los terminales, ves que tiene unos cuantos porque hay que poner un par de terminales para calentar el filamento, etcétera, etcétera. O es que esto es grande. Esto consume energía porque hay que calentar el filamento y hay que calentarlo mucho. Esto tiene un coste de fabricación, pues oye, que no es desdeñable, porque mira, esto es de cristal, esto es metálico, hay que hacer el vacío dentro, para que esto es como una bombilla súper sofisticada, para que me entendáis. Esto cuando está funcionando, si lo ves funcionar, es como una bombilla encendida, porque el filamento se pone al rojo vivo y digamos da luz. Las lámparas se ven funcionar, se ven lucir, ¿vale? Entonces esto tiene un tamaño, tiene un consumo energético, y funcionaba todo, estupendamente. Así se hacían aparatos con esto, y había radios, había teles, había equipos de comunicaciones, había la pera limonera, pero claro, esto abulta, y esto es caro, y esto tiene un consumo energético importante. Entonces, cuando ha aparecido el diodo, pues ha sido un alivio grandísimo. Vemos que una persona lo porta en la mano y vemos que es pues prácticamente como una bombilla este elemento, ¿vale? Entonces ya os digo que funcionamiento impecable, pero con esos inconvenientes que os decía, y esto se venía utilizando pues desde principios del siglo XX y las cosas funcionaban con ello, pero la gran ventaja de los semiconductores ha sido la miniaturización. Veis que este señor está portando esto en la mano, pues se pone un diodo en la palma de la mano, pues casi es una cosa chiquitina, casi insignificante, y haría la misma función que este pedazo de cacharro de aquí, que esta especie de bombillona que hay ahí. Oiga, como de antes se hacían las cosas con esos elementos, hace años se hacían muchas cosas. Había radios, había teles, había radar, había sistemas de comunicaciones. Los aviones hablaban por radio. Oiga, torre de control, tal. ¿Cómo funcionaba todo? Funcionaba con estos elementos, pero fijaros qué cacharros más grandes tenían que ser todos. Incluso había ordenadores en aquella época. Años atrás, pues antes de los años 50, los años 60, que empezó a emplearse los semiconductores de forma extensiva, pues había ya cosas de estas, pero era todo gigante. Esa foto que tenéis ahí es un ordenador. Y jolín, ese será un superordenador para calcular. No, eso es un ordenador que, vamos, comparado con los que tenemos ahora en casa, vamos, comparados con un móvil que tenéis metéis vosotros en el bolsillo. Un móvil le da 20.000 vueltas a ese ordenador de ahí. Las cosas se hacían, pero era todo gigantesco. Un ordenador ocupaba una habitación, eso pesaba muchísimo, y eso cuando lo enchufaban, eso consumía ahí, vamos, una cosa pues descomunal, porque todas esas válvulas que están ahí, pues tienen unos filamentos que se tenían que calentar, etcétera, etcétera. Fijaros qué complejidad, qué grande era todo, qué pesado, qué gran evolución hemos tenido, donde ahora todo se ha miniaturizado, se ha hecho todo muy pequeñito. Lo puedo hacer de forma muy compacta, meter en un sitio muy reducido, todo aligerado de peso, ha abaratado muchísimo. En fin, eso es la evolución. Ahora hemos inventado cosas que hace años no había, pero una evolución importante es cosas que ya había hace años, que las sigamos haciendo pues a un coste mucho menor, a un consumo energético mucho menor, en un tamaño pues muchísimo más reducido. Entonces todo esto ha venido de la mano de los semiconductores, que vamos a ver con detalle un poco más adelante. En vez de hacerlo con este sistema que os explicaba, de que se calienta el filamento, etcétera, etcétera, pues los semiconductores son unos materiales especiales que van a permitir que la corriente pase en un sentido, pero no pase en otro.
y lo voy a hacer de forma mucho más sencilla y mucho más ligera. Bueno, pues ahí veis un ordenador portátil, un pedazo de ordenador portátil y una válvula. La válvula hace el papel que haría un diodo o un transistor. Y nuestro ordenador tiene en sus tripas varios miles de esos. Hombre, no, ¿cómo va a ser? Si con 4 bombillonas de esas que ponga ya me ocupa tanto como el ordenador, claro. Claro, si tuviésemos que hacer un ordenador como el nuestro, con válvulas de vacío, pues igual no nos cabía en casa ese ordenador de lo grande que era, de lo que abultaba. Y hacía falta una grúa para moverlo. Y sin embargo el portátil le metemos en un maletín y salimos corriendo. Daos cuenta de la gran evolución que hemos tenido, de la gran ventaja y de la miniaturización y abaratamiento que nos ha producido el uso de semiconductores. Así eran las radios de antes. Oye, una radio ahora no nos ocupa nada. Es una cosa mínima. Nosotros podemos tener ya un dispositivo MP3 que además de MP3 es radio. El mismo móvil tiene una aplicación para oír la radio. Bueno, y las radios, si pasa un elemento que es puramente radio, pues podemos tener radios muy compactas. Que no las hacemos más chicas, pues no vemos ni los botones para pulsar, ni la pantalluca para ver qué emisora hay. O sea, tenemos que tener un tamaño mínimo para podernos manejar con ello. Pero si no lo podíamos miniaturizar, vamos, hasta la mínima expresión. Y hace años yo lo conocí esto, físicamente. Yo tocaba con la mano radios como estas. En mi casa había una radio como esta. No de utilizarla con frecuencia, estaba allí casi como reliquia histórica, como cosa allí puesta, como antigüedad, como se pone un jarrón antiguo allí. Pero yo he conocido este tipo de elementos. Y esto era un mueble. Un mueble, sí, de poner encima de un armario, de un mueble. Lo vas a coger, lo vas a levantar y te pesa. Y estos elementos funcionaban la mar de bien. Tú podías oír la radio pues estupendísimamente y coger un montón de emisoras y bueno, lo que hiciese falta. Si le dabas la vuelta y lo mirabas por detrás, lo veías funcionar. Hombre, ¿cómo saber funcionar una radio? La oirás, pero ¿cómo vas a ver qué es lo que está pasando ahí? Ves lucir las válvulas, ves como unas bombillas que se encienden por detrás, que son las válvulas de vacío que hacían el papel que hacen los diodos o los transistores actualmente. Y estas radios, pues bueno, ahora es como una pieza de museo. Yo ahora la que tenía, pues ya no la tengo. Esa que os decía que tenía, pero bueno, es un elemento pues casi de museo, a conservar como reliquia, como testigo histórico de una época, pero en su tiempo, por la gente, hace años, vuestros padres ya no, pero vuestros abuelos o vuestros bisabuelos tenían una radio y cuando no había tele se sentaban por la noche a oír la radio, como podía ser hace unos años sentarse toda la familia a ver la tele, que ahora ya casi ni eso, nos estarán viendo una tele, hay más de una tele en las casas ahora, en muchas de ellas. Y hay gente que se va a ver no sé qué en el ordenador, pero de antes que se congregaba la familia, se congregaba hace muchos años a oír la radio, alrededor de un mueble como este. Y mirar por detrás el aspecto que tenía. Esta especie de bombillonas, por decirlo de alguna manera, pues esto tú lo veías lucir, veías que se encendía el filamento, que esto se ponía incandescente como una bombilla. Y esto funcionaba de cine, o decir, vaya invento, vaya cosa que... No, esto en su época tenía su mérito. Os digo que funcionar impecablemente, pero un mueble hacía falta. Las televisiones, lo mismo. Las televisiones de ahora son planas, son nada, las podemos colgar de la pared. Antes de eso había las teles, seguía habiendo teles de tubo de rayos catódicos que le salía como una culera por detrás. Pero ya las últimas de tubo de rayo catódico pues tenía semiconductores, tenía diodos, tenía transistores, y lo que hacía que ocupase tanto era el tubo de rayos catódicos, que se me traba la lengua. Esa especie de culera que salía por detrás de la tele. Pero por lo que el resto de componentes pues ya eran más compactos, ¿vale? Pero primeramente los componentes que tenía eran válvulas de vacío. Y por detrás tenía este aspecto, una tele. Sí, tiene el tubo de rayos catódicos, que es esto que hace el gran bulto de la tele, porque tiene como este saliente para atrás, pero mirad que también tiene aquí unos cacharrajos importantes que hacen su bulto. Toda esta especie de, como yo le llamo vulgarmente para que me entendáis, bombillonas,
pues serán válvulas de vacío que hacen el papel que hacen hoy día diodos transistores, que son una cosa chiquitísima, insignificante, que si te cae al suelo un transistor o un diode casi ni le encuentras de lo chico que es. ¿Vale? Pues así eran las cosas, un poco de historia también de la tecnología y de ver de dónde partimos para llegar a donde estamos hoy, qué evolución hemos tenido. Una cosa muy interesante, los amplificadores. Ahora hay semiconductores y se puede hacer todo con semiconductores. Amplificadores están hechos, amplificadores de sonido para oír música, o quien tenga un instrumento para hacer que se oiga ese instrumento, una guitarra, un bajo, lo que sea, o simplemente pues para oír más alto la música, puedes tener un amplificador. Y todo va puede ir con semiconductores, con diodos, con transistores y hacerlo todo más chico y más barato. Pero hay gente de oído fino que dice que no es igual un amplificador de semiconductores que un amplificador de válvulas. El amplificador de válvulas tiene como un no sé qué, como que conserva la pureza del sonido, como que se aprecian mejor los matices. Entonces ahora hay amplificadores hechos con semiconductores, asequibles a bolsillos populares, y hay amplificadores hechos con válvulas, no porque el que los fabrica no se haya enterado de que hay semiconductores, sino están hechos como de capricho, como de gama alta. Yo quiero que tenga el oído muy fino, oír todos los matices del sonido, tal, que esto no es igual, que me suena mejor con las válvulas. Entonces hay amplificadores de válvulas, pero no es como un cacharro antiguo, como que... No, como un cacharro, fíjate que antiguaya trae, que... No, es una cosa como de gama alta. La gente que tiene un amplificador de válvulas es gente de poderío, que ha tenido unos euros para comprarse el amplificador de válvulas, porque se podía haber comprado un amplificador de la misma potencia, pues hecho como semiconductores, pero mucho más barato. Lo de válvulas, en el mundo del sonido, hoy en día, no es uno que conserve un aparato de los años 60, no, se están fabricando ahora, es una cosa como de gama alta. Bueno, vemos ahí destripado un aparato de válvulas, sus válvulas, las bombillonas, como yo le llamo, para que me entendáis ahí, y ves que tenemos ahí un ampli, como ese de ahí, ese, bueno, pues es un ampli que puede estar hecho con semiconductores, que puede tener un precio asequible, etcétera, etcétera. Si quiero el mismo modelo con válvulas, pues ya el precio ya hay que empezar no a sumar un poco más, sino igual a multiplicar por. Ya tenemos un amplificador que le veis que es chulísimo, esto tiene que ser el top de la gama, super fashion, qué bonito, mira qué color hay más brillante. Esto, si está hecho con válvulas, amigos, esto es de gama alta. Dentro hay válvulas, gástate una pasta si le quieres comprar. Esto es ya en plan un poco exclusivo. Luego las válvulas, mira este que antiguo, es que tiene un aparato aquí, un vejestorio de aparato. No, ahora mismo están en las fábricas haciéndose aparatos con válvulas, pero no es porque no se hayan enterado que hay semiconductores, no, sino porque en el mundo del sonido, los que tienen el oído fino y la cartera llena para pagar lo que valen las cosas, dicen que los matices, que tal, que no es igual, que es un sonido más puro, el de los amplificadores de válvulas, pues bueno. Y ya el paso siguiente, que eso lo trataremos en otro vídeo, ya es ver en sí lo que son los diodos semiconductores. Que fijaros qué diferencia. ¿Os acordáis lo que abultaban esas bombillonas, como yo les llamaba, por definir de alguna manera vulgar pero muy expresiva a las válvulas de vacío? Eran unos cacharrones. Y el mismo papel que hacían esos cacharrones lo pueden hacer estos elementos que hay aquí, que veis aquí. ¿Veis una regla? Aquí. Estos son centímetros. ¿Ves lo que ocupa? Pues estas cosinas tan chiquitinas son diodos semiconductores. Van a hacer que la corriente pase en un sentido y no pase en otro. Y mirar que son muy pequeñas, son muy ligeras, claro, no pesan nada, son muy compactas, son muy baratas, y me van a hacer la misma función que me hacían aquellos cacharrejos tan grandísimos. Es más, esto de aquí es un puente de diodos, ves que tiene varias patas, y esto equivaldría a tener aquí 4 diodos. Hay 4 diodos, sí, 4 diodos. En realidad esto tiene 4 diodos dentro. Fijaros lo que ocuparía al tener 4 válvulas de vacío. Mirad la regla, lo que ocupa. Esto no es nada. Si tuviésemos que hacer lo mismo con 4 válvulas de vacío, pues nos ocuparía, sería aquello, bueno, si lo conectamos nos consumiría energía porque tienen que calentarse 4 filamentos. Bueno, la pera limonera. Y veis que esto, la ventaja que tiene es que es todo muy pequeño, todo muy barato, todo muy ligero. Luego veis ventajas de la evolución tecnológica. Ya en vídeos sucesivos vamos a ver con mucho más detalle las entrañas del funcionamiento de los diodos.